Hola, ¿qué tal a todos? ¿Cómo están? Bueno, este va a ser uno de los videos de lo que es el primer cuatrimestre. Sí, ya tuvimos uno que hablamos de las primeras etapas del proceso de investigación, que eran la introducción al marco teórico, y que charlaba un poquito en líneas generales de lo que es un trabajo monográfico, ¿sí? Una monografía de investigación. Bueno, en este video lo que vamos a ver es cómo escribimos la introducción y el marco teórico. ¿Sí? Así que los invito a mirar, a tomar apuntes, ¿sí? A escribir en un papelito dudas para que en el encuentro que tengamos el miércoles puedan preguntar cualquier duda que les haya quedado en torno a todo lo que se aborda en el video. Vamos a arrancar por la introducción, ¿sí? Nos vamos a guiar por uno de los textos que la idea es que puedan leerlo, ¿sí? Para poder complementar un poquito con lo que estamos hablando acá en la diapositiva. Y la idea también va a ser, a partir de lo que se expone dentro de ese material, empezar a dar pautas generales de escritura de este apartado dentro de la monografía, que es uno de los primeros apartados, que es la introducción, ¿sí? Bueno, en esta diapositiva vamos a trabajar acerca de algunos conceptos de Freddy González, ¿sí? Que aparecen dentro de nuestros materiales de lectura de la cursada. El material se llama Cómo escribir proyectos de investigación en educación matemática. Bien, la idea justamente es que empezar a comprender, ¿sí? De dónde partir para poder establecer nuestra problemática, definirla, delimitarla y hacer el buceo bibliográfico correspondiente para empezarle a dar una forma, ¿sí? Y una escritura a nuestro trabajo de investigación. Lo que pauta Freddy González es justamente un contraste entre lo que es y lo que debe ser. Y acá en la figura de análisis que aparece dentro de este cuadrito, ¿sí? Que acá puse en esta diapositiva, justamente habla de este contraste, ¿no? Lo que es las normas, las leyes, los estatutos, investigaciones que se hicieron previamente, todo lo que es a nivel de referente, ¿sí? Que puede ser bibliográfico, estatutario, normativo, ¿bien? Eso se contrapone, se contrasta con la realidad, con lo que realmente es, ¿sí? Y de este contraste de lo que realmente es con lo que debe ser o debería ser, es que podemos empezar a delimitar nuestra hipótesis de investigación, ¿sí? O sea, nuestra problemática, nuestro tema a investigar va a partir de una hipótesis, de una suposición, de una realidad, ¿sí? Que nosotros observamos y que ponemos en contraste con ciertos marcos normativos de referencia, ¿sí? Este concepto es muy importante que se entienda y es un concepto que ayuda mucho y que va a ayudar en la redacción de la introducción. Es muy importante que lean este material, ¿sí? En paralelo al que están construyendo la introducción, o los grupos que todavía no arrancaron, léanlo primero, ¿sí? Como para darse una idea de cómo arrancar, ¿sí? A delimitar ese problema. Este contraste entre lo que es y debe ser nos da un puntapié inicial justamente a la delimitación de lo que es nuestro problema de investigación. Esta primera etapa, ¿sí? De nuestro proceso de investigación, que según Freddy González la denomina etapa de contextualización, ¿sí? Consiste justamente en tratar de delimitar el problema, ¿sí? Que sabemos que surge entre este contraste entre lo que es y debe ser, y la idea a nivel de escritura monográfica es que ustedes puedan expresar en palabras, ¿sí? Esa problematización, ¿sí? Tiene que tratar de establecerse en una oración bien concreta y concisa cuál es el tema a investigar, ¿sí? Y tratar de, a través de un párrafo, ¿sí? Suponete,
no muy extenso, tratar de delimitar ese tema. Y es muy difícil esto, aunque parezca re pavote, puedo decir, es hacer una oración del problema o de la problematización que vamos a estudiar. Es muy difícil porque esa oración tiene que ser concisa y concreta, ¿sí? Y para eso tenemos que tener bien en claro cuál va a ser el objetivo general de la investigación y cuáles van a ser los objetivos específicos, ¿sí? Recuerden que nada es acabado en un proceso de investigación y lo mismo va a ocurrir con la escritura de la monografía. Ningún apartado va a ser acabado al escribirlo, sino que va a estar en constante revisión. Y es muy probable que agreguemos cosas y que muchas veces quitemos cosas, modifiquemos cosas en función de el avance que nosotros tengamos a nivel teórico y práctico dentro de la temática que elegimos, del problema, de los marcos bibliográficos que encontramos, ¿sí? De la realidad en la que estamos trabajando, ¿sí? Entonces es muy importante tener en cuenta esto y no alterarse, porque en realidad nosotros no vamos a estar trabajando en escenarios que están en constantes fluctuaciones, ¿sí? No vamos a poder pisar firme en un comienzo. Y eso es lo que más nos desestabiliza a todos, porque lo que tratamos de hacer es decir, bueno, listo, armé la introducción, me quedo tranquila, paso a la otra etapa, y sí, la armaste, quédate medianamente tranquilo, pero no te me duermas, porque probablemente eso que hiciste te da un puntapié para lo otro, pero no sea la producción definitiva, ¿bien? Bueno, en la siguiente diapositiva les voy a explicar cómo escribir este primer apartado de introducción. Para este primer apartado de introducción, yo acá les pongo un esquema, que es un esquema de ayuda, no significa que lo tengan que cumplir a rajatabla, ¿sí? Pero sé que a nosotros los que nos gusta la matemática, nos sentimos un poquitito más tranquilos si tenemos una pequeña guía de pasitos a seguir, ¿sí? Pero vuelvo a reiterar, no hace falta que lo hagan exactamente igual que lo que yo pongo acá. En los primeros párrafos de la introducción que tenés que escribir, y la idea es presentar la problemática, tratar de delimitarla lo más que se pueda con en el momento que estamos arrancando, y tratar de enunciar el objetivo de la investigación. Ese objetivo principal va a tener una hipótesis de investigación. Y ustedes tienen que tratar de definírmela de alguna manera, porque cuando vos me definís la hipótesis de investigación ya me estás delimitando el problema, ¿sí? Obviamente que mi primer párrafo no va a ser el definitivo, porque lo vamos a ir ajustando a medida que ustedes sigan avanzando con el proceso de investigación. Pero lo que les voy a pedir ahora es que traten de armar mínimamente un párrafo, 1 o 2 párrafos, los que consideren necesarios, en donde ustedes me puedan presentar esta problemática. Traten de ser puntuales, de ser concisos, ¿sí? De no dar mucha vuelta. Total, van a tener tiempo de estar guitarreando o de estar desarrollando más adelante. Acá tiene que ser bien conciso. En los párrafos siguientes, la idea es explicar por qué elegiste o eligieron este tema. ¿Qué es lo que a vos te resulta interesante de ese tema? Si tuviste alguna vivencia personal y a partir de ahí se te dio la gana de investigarlo, si es algo que vos venís estudiando hace mucho y esta materia te da la posibilidad de ver a ver qué tanto es de lo que debería ser, ¿sí? Bueno, todas estas cuestiones tienen que estar en los párrafos que siguen al anterior que mencioné. Una vez que ya me delimitaste el problema, me explicaste el interés, digamos, por el cual elegiste esa problemática, vienen los párrafos en donde vas a tener que agregar alguna información acerca de lo que vamos a denominar el estado del arte. ¿Qué quiere decir eso? Investigaciones, papers, informes, no sé, recortes periodísticos, artículos periodísticos, que hayan trabajado parte de la problemática, ¿sí? Que vos estás planteando. No hace falta que pongan mucho, ¿sí? Es una introducción. Así que lo que yo les voy a pedir es que empiecen a buscar, antes de sentarse a escribir la introducción, empiecen a buscar investigaciones, empiecen a buscar información acerca de estudios que ya se han realizado en torno a esta problemática. Y esos estudios son los que vos vas a traer a colación en estos párrafos, ¿sí?
Cuando hagas mención de los trabajos o estudios o papers, lo que sea que encuentres, vas a tener que citarlos, ¿sí? Y para poder citarlos, más adelante vamos a ver una forma de citarlos. Por ahora, usa la cita que vos manejas usualmente, ¿sí? Si yo veo que esa cita no me convence, yo te voy a dar una referencia de cómo citar. ¿Bien? Eso en cuanto entonces a estos apartados azules que vemos ahí en la diapositiva. Vamos a los últimos. Párrafos. Vamos a los últimos párrafos, ¿sí? Los últimos párrafos de la introducción van a recordar cuál es el objetivo general, porque ya después de tanta lectura está bueno traerlo a colación nuevamente. Recordamos el objetivo general y tratamos de dar objetivos específicos. ¿Cómo me los van a escribir esos objetivos específicos? A modo de preguntas. Esas preguntas que vos vas a escribir van a ser preguntas guías de la investigación. Por ende, son preguntas que las vas a traer a colación dentro del marco teórico, las vas a traer a colación dentro del análisis de datos y dentro de las conclusiones. ¿Bien? Bueno, esto es como un esquema general de qué debe de contener los párrafos de la introducción. Y si vos me preguntás, profe, ¿de cuánta extensión tiene que ser la introducción? Más de 2 hojas no puede ser, entre 1 y 1 carilla y media. Más de 2 hojas no, más de 2 carillas no puede ser, entre 1 y 1 carilla y media, aproximadamente. Bueno, llegamos ahora a lo que es nuestra segunda etapa, que es el marco teórico. La idea ahora va a ser ver algunas recomendaciones acerca de cómo escribirlo, ¿sí? Así que los invito a ver las siguientes diapositivas y hacer anotaciones de lo que consideran importante y obviamente hagan anotaciones de preguntitas que me quieran hacer el miércoles. Bueno, en esta segunda etapa que corresponde al marco teórico, esta etapa la tenemos que iniciar una vez que tengamos la introducción más o menos armada. Que me la hayan mostrado, que yo la haya visto y les haya dicho, bueno chicos, arranquen con el marco teórico. Bien. Pasamos a una etapa que Freddy González denomina etapa de conceptualización. ¿En qué consiste esta etapa? Consiste en 2 momentos importantes. Va a haber una primera fase que va a ser la búsqueda bibliográfica, la compilación, la selección de información. Es una etapa muy ardua, ¿sí? Ahora con internet tenemos la ventaja de que aparecen muchas publicaciones, así que hagan un buceo bibliográfico desde ese lado. No podemos salir porque el tema de la cuarentena nos tiene en casa, así que bibliotecas y demás no vamos a poder visitar, entonces nos vamos a tener que manejar online y con todo el material que ustedes tienen de años anteriores, ¿sí? Entonces la idea es primero buscar información de cualquier índole, fuentes primarias, fuentes secundarias, fuentes terciarias, lo que tengamos, que nos parece que se pueden vincular con la problemática, siempre teniendo como guías el objetivo general y los objetivos específicos, ¿sí? Y la segunda fase es, bueno, ¿qué elijo de todo eso? ¿Sí? Y ahí es donde el grupo empieza a debatir y empieza a buscar un rumbo de todo el material que encontraron, cuáles se relacionan, cuáles no, cuáles quedan muy colgados. La realidad es que yo ese material lo voy a manipular para que ayude a demostrar mi hipótesis y no a contradecirla. Entonces en cierto punto voy a elegir materiales que me favorezcan, ¿sí? Entonces eso es muy importante y es una etapa que necesitan, ¿sí?, transitar sí o sí. Una vez que más o menos tienen elegidos los materiales, pasamos a la etapa de escritura del marco teórico, ¿sí? Y en la siguiente diapositiva les voy a mostrar un esquema general de cómo poder escribir este marco teórico. Bueno, para escribir el marco teórico vamos a tratar de tener un esquema, ¿sí? Toda esa información que nosotros recolectamos, que tratamos de seleccionar, que tratamos de combinar, porque vemos autores que por ahí hablan de cuestiones que se pueden vincular, otras que se pueden contrastar. Bueno, una vez que yo tengo todo eso más o menos organizado, empiezo a sentarme frente a la computadora, porque esto a mano no se va a poder hacer, ¿sí? Lo tenemos que hacer digitalizado. Nos empezamos a sentar frente a la computadora y empezamos a pensar en apartados. Un consejo es hacerse un esquema general, ¿sí?,
de los posibles apartados que va a tener mi marco teórico. ¿Sí? El apartado va a ser como una especie de sección dentro del marco teórico, ¿sí? Por lo tanto, va a tener que tener un nombre, un título que identifique de qué estoy hablando dentro de esa sección. ¿Sí? Cuáles son los conceptos que voy a tratar de interrelacionar. Ahí abajo en rosa les escribí como un ejemplo de redacción del marco teórico, ¿sí? Arranco, primera hoja del marco teórico, va a decir apartado 1 o sección 1, como ustedes quieran. Le pueden poner número 1, 1.1, como quieran, ahí va a ser libre albedrío. Le van a poner un nombre, o sea, un título a ese apartado o sección. Una vez que tenés ese título, empezás a escribir, ¿sí? Todo lo que vos consideres que va bajo ese título. Y acá es muy importante que este apartado, a ver, no tenés que hacer un apartado por cada material que encontraste. No. El apartado tiene que tener un concepto base y vertebrador, y de ese concepto vos lo vas a nutrir de distintos marcos teóricos que hayas encontrado, de distintos materiales que hayas encontrado. ¿Estamos? Entonces, apartado 1, título, y ahí empezamos a interrelacionar todo. ¿Está? ¿Podés agregar subtítulos? Sí, si vos considerás que este apartado o sección debe de contener adentro subtítulos para ir discriminando distintas cuestiones, los podés poner. ¿Bien? Suponete que ya tuviste el título del apartado, ya pudiste relacionar materiales, armaste subtítulos y demás. Bueno, listo, terminó el apartado. ¿Pongo apartado 2? No. Tengo que darle un cierre al apartado. ¿Cómo le doy ese cierre? Tengo que elaborar un párrafo, ¿sí? En donde vos sintetices breve. Sintetizar es breve, ¿sí? No reiterar. Una síntesis de lo que hiciste en el apartado, y se supone que ese cierre de apartado me da puntapié inicial para el apartado que sigue. ¿Estamos? Es complejo, no es fácil. ¿Está? Pero entonces, reiteramos, apartado 1, escribo el título. Desarrollo el apartado, puedo poner subtítulos. Como cierre del apartado, ¿qué hago? Hago un párrafo en donde sintetizo lo que trabajé en ese apartado, y ese último párrafo, que puede ser 1 o 2 párrafos, me tiene que dar puntapié inicial al apartado o sección siguiente. Bien. Los apartados o secciones que vos tengas en el marco teórico tienen que estar jerarquizados. ¿Qué quiere decir esto? Que tengo que partir del más general al más específico. Bien, y esto es muy importante. ¿Sí? Les doy un ejemplo. Igual esto lo vamos a trabajar en la reunión del miércoles, ¿sí? Pero el año pasado, ponele, uno de los chicos que cursaron la materia, tomaron como problemática cómo se abordaba la resolución de problemas en textos escolares de segundo año de la educación secundaria, ¿sí? Los textos más utilizados. Entonces, cuando tuvo que elaborar el marco teórico, ¿de dónde partió? Y tuvo que mencionar, primero y principal, al diseño curricular. ¿Estamos? Porque está trabajando resolución de problemas en textos escolares en segundo año de la educación secundaria. Y resolución de problemas es un contenido, ¿está? Y eso me remite sí o sí a nuestro marco normativo preponderante y predilecto, que es nuestro diseño curricular. Fíjense que arrancó por ahí. ¿Por qué arrancó el apartado? El apartado 1 era desde nuestro diseño curricular. ¿Qué es lo que pauta? ¿Cómo define la resolución de problemas? ¿Sí? Ese fue como el primer apartado dentro de esta investigación. Y después se metió más adelante en apartados donde trabajaban la resolución de problemas en líneas generales con diferentes autores. Después se metió en la importancia del libro de texto, porque recuerden que la problemática se centra en libros de texto de la educación secundaria en un segundo año.
Así que primero tuvo que determinar en líneas generales qué es el libro de texto, para qué se usa, ventajas y desventajas. Después se tuvo que meter en un apartado donde hable de segundo año de la educación secundaria exclusivamente. ¿Estamos? Y el último de los apartados fue justamente el que, digamos, es el que más se acerca al problema que eligió, porque en el último apartado hablaba exclusivamente de investigaciones que ya fueron elaboradas, vinculadas con la resolución de problemas en segundo año de la educación secundaria en los textos escolares. ¿Sí? Fíjense que este ejemplo parte de lo más general, que son los DCEM, los diseños curriculares, hasta lo más específico, que son los textos escolares de segundo año en la educación secundaria. ¿Sí? ¿Cuántos apartados hizo? Hizo como 5 o 6 apartados, ¿está? Porque consideró de esa manera hacerlo. No hay una única manera de organizar la información. ¿Estamos? Esto va a ser lo más difícil para ustedes, pero piensen que si ya hacen esto, ya tienen la mitad de la monografía hecha, ¿sí? Y ya tienen un cuatrimestre adentro. ¿Estamos? Así que ese es el incentivo y el aliciente para seguir y para poder terminarlo. Y esto sí o sí tiene que estar tutoriado por mí, porque solos les va a costar muchísimo. ¿Estamos? Así que es muy importante que ustedes se pongan de a poquito a trabajar sobre esto para que no se les venga todo encima, ¿sí? Bueno, y de esta manera damos cierre al video donde abordamos la redacción, la escritura que va a tener nuestros 2 primeros apartados de la investigación. ¿Sí? Hay que poner manos a la obra, manos a la monografía, como dice ahí abajo, y tratar de avanzar, ¿sí? De a poco, en el tiempo que se pueda, pero no quedarse. Y es muy importante que yo esté al tanto de todo lo que están haciendo, así que no duden en mandar mensajito, si preparan algo o suben algo, me dicen, profe, fíjese, yo ya lo editamos, se lo mandamos, yo necesito estar en cada grupo como para poder darles una ayuda, una tutoría que realmente ayude. ¿Estamos? Así que bueno, nos estamos viendo el miércoles, que tengan una buena semana y bueno, traten de leer si pueden lo de Freddy, ¿sí? González, que está bueno ese material, los va a ayudar bastante para poder entender estas primeras etapas. Y bueno, ver el video está bueno también que lo puedan ver para poder trabajar esto el miércoles que viene.